Hola hermanitas, muy buenas noches. Una vez más reciban mis saludos y a la vez les doy la bienvenida a nuestra clase de Sociedad de Socorro. Siempre deseando con la bendición de Dios se encuentren bien junto a sus familias. Y nuestra clase para esta semana es el porqué de la senda de los convenios. Este discurso es por el elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Este discurso es de la conferencia de este año 2021 del mes de abril. Y el elder Christofferson empieza con este mensaje y nos dice: la diferencia de la senda de los convenios es singular y eternamente significativa. En el Evangelio de Jesucristo, un convenio significa un acuerdo sagrado o una promesa sagrada entre Dios y una persona o un grupo de personas. Al hacer un convenio, Dios promete una bendición por la obediencia de un mandamiento. Al hacer convenios con nuestro Padre Celestial, nosotros vamos a recibir bendiciones. Y el elder Christofferson, al empezar su discurso, él nos dice que el presidente Russell M. Nelson, a lo largo de su ministerio, él ha estudiado y enseñado sobre los convenios de Dios con sus hijos. Él mismo es un ejemplo magnífico de alguien que anda en la senda de los convenios. Y el presidente Nelson, en su primer mensaje como presidente de la iglesia, él declaró esto y nos dijo: su compromiso de seguir al Salvador al hacer convenios con él y luego guardar esos convenios abrirá la puerta a toda bendición y privilegio espiritual que están al alcance de hombres, mujeres y niños en todas partes. Las ordenanzas del templo y los convenios que ustedes hagan allí son clave para fortalecer su vida, su matrimonio y su familia, y su habilidad para resistir los ataques del adversario. Su adoración en el templo y su servicio allí por sus antepasados les bendecirá con mayor revelación personal y paz, y les fortalecerá en su compromiso de mantenerse en la senda de los convenios. Y el elder Christofferson pregunta: ¿qué es la senda de los convenios? Y él dice: es aquella senda que nos conduce hacia el reino celestial de Dios. Nos embarcamos en la senda desde la puerta del bautismo y luego seguimos adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres, los dos grandes mandamientos, y perseverar hasta el fin. Nosotros al bautizarnos, nosotros hacemos convenio con nuestro Padre Celestial. Nos comprometemos a obedecerle, a obedecer sus mandamientos y también a obedecer los principios del Evangelio de Jesucristo. Nosotros recibimos estos convenios porque estos convenios se van a extender más allá de la vida terrenal. Recibimos todas las ordenanzas pertenecientes a la salvación
y la exaltación. Nuestro compromiso es hacer la voluntad de Dios y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas que Él nos mande. Obedecer los principios del Evangelio de Jesucristo día a día. Ese es el camino de mayor felicidad y satisfacción en la vida. Por una parte, la persona se evita de muchos problemas y cosas que lamentar. En algunos casos también si no estamos viviendo los principios del Evangelio, vamos a tomar malas decisiones, ¿no? Que después en el transcurso de nuestra vida nos va a hacer daño y vamos a lamentar. Es por ello que al hacer convenios con Dios, nosotros nos comprometemos a obedecerle en todas las cosas que Él nos mande y guardar los mandamientos. Y el Elder Christofferson nos dice: con demasiada frecuencia nuestros problemas o desafíos son autoinfligidos, el resultado de malas decisiones, o podríamos decir la consecuencia de errores no forzados. Cuando seguimos diligentemente la senda de los convenios, evitamos de forma bastante natural muchos errores no forzados. Esquivamos diversos tipos de adicción. No caemos en el foso de las mentiras ni la conducta deshonesta. Cruzamos el abismo de la inmoralidad y la infidelidad sin caer. Eludimos a las personas y las cosas que, aunque sean populares, pondrían en peligro nuestro bienestar físico y espiritual. Evitamos las decisiones que dañan o perjudican a otras personas y más bien adquirimos hábitos de autodisciplina y de servicio. Es mejor permanecer en la senda de los convenios, esta senda que es estrecha y angosta, ¿no? Y no cruzarla de vez en cuando. Y el Elder nos dice: alguien podría decir, puedo tomar buenas decisiones con o sin el bautismo. No necesito convenios para ser una persona honorable y exitosa. Ciertamente hay muchas personas que, aunque no se encuentran en la senda de los convenios, actúan de un modo que refleja las decisiones y contribuciones de aquellas que están en la senda. Se podría decir que reciben las bendiciones de transitar un camino coherente con los convenios. Hay personas que no son miembros de la iglesia, pero son personas que son buenas, tienen un buen comportamiento, que les gusta ayudar al prójimo. Y entonces el Elder dice a esto: ¿cuál entonces es la diferencia de la senda de los convenios? Él dice, ¿cuál es la diferencia en hacer convenios con Dios al bautizarnos, ¿no? Y también con las personas que no son miembros, ¿no?
con las personas que no son miembros de la iglesia y son personas buenas, son personas educadas y les gusta ayudar al prójimo. Y él nos da 5 diferencias. Él nos dice así: en realidad la diferencia es singular y eternamente significativa. Y la primera diferencia es la naturaleza de nuestra obediencia. Esta es una obediencia con compromiso. Nuestra obediencia a Dios es más que simplemente tener buenas intenciones. Nos comprometemos solemnemente a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto seguimos el ejemplo de Jesucristo, quien al ser bautizado muestra a los hijos de los hombres que según la carne Él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. Con los convenios nosotros nos sentimos responsables ante Dios por nuestras decisiones y por nuestra vida. Tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo. Nos centramos en Cristo, en ser valientes en el testimonio y en cultivar el carácter de Él. Y la segunda diferencia que nos da el Elder Christofferson es el carácter del compromiso de Dios hacia nosotros. Y Él nos dice: un segundo aspecto singular de la senda de los convenios es nuestra relación con la deidad. Los convenios que Dios ofrece a sus hijos hacen más que guiarnos, nos ligan a Él y ligados a Él podemos vencer todas las cosas. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que hallan. Esa puerta es tan estrecha que permite que solo entre una persona a la vez. Cada una asume un compromiso individual con Dios y a cambio recibe de Él un convenio individual por nombre, en el que puede confiar incondicionalmente por el tiempo y la eternidad. Con las ordenanzas y los convenios se manifiestan el poder de la divinidad en nuestra vida. Y también nos da otra tercera diferencia, que es la ayuda divina. Nos dice: aquello nos lleva a considerar una tercera bendición especial de la senda de los convenios. Dios brinda un don casi incomprensible para ayudar a guardar los convenios a quienes lo hacen. El don del Espíritu Santo. Ese don es el derecho a la compañía, protección y guía constante del Santo Espíritu, también conocido como Consolador. El Espíritu Santo llena de esperanza y de amor perfecto. Él sabe todas las cosas y da testimonio del Padre y del Hijo, cuyo testigo nos comprometemos ser. En la senda de los convenios también encontramos las bendiciones esenciales del perdón,
y de ser limpios del pecado. Esa ayuda solo puede recibirse mediante la gracia divina, administrada por el Espíritu Santo. Y este es el mandamiento, dice el Señor. Arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Esta es una escritura que se encuentra en 2 de Nefi 31:17. Y hermanas, voy a seguir leyendo las diferencias que encontramos en el discurso. Y otro es congregarse con el pueblo del convenio. Y dice, quienes siguen la senda de los convenios también hallan bendiciones singulares en diversos recogimientos divinamente señalados. A lo largo de las Escrituras encontramos profecías del recogimiento literal de las largamente dispersadas tribus de Israel en las tierras de su herencia. El cumplimiento de esas profecías y promesas está ahora en marcha con el recogimiento del pueblo del convenio en la iglesia, el reino de Dios sobre la tierra. Y el presidente Nelson explica, cuando hablamos de recogimiento simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado. El Señor nos manda a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos dice, levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus estacas sean para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. Existe también otra congregación semanal del pueblo del convenio, en la casa de oración, en el día del Señor, para que más íntegramente nos conservemos sin mancha del mundo. Es una reunión para participar del pan y del agua. Son sacramentos en memoria de la expiación de Jesucristo. Y una ocasión para ayunar y orar y para hablar unos con otros concerniente a nuestro testimonio, a nuestros sentimientos de nuestra alma. Y el Elder Christofferson nos relata una experiencia cuando él era adolescente. Y él nos dice, cuando era adolescente de mi promoción, yo era el único miembro de la iglesia. En la escuela secundaria, disfrutaba relacionarme con muchos buenos amigos en la escuela. No obstante, descubrí que dependía mucho de esta reunión, del día de reposo, cada semana para vivificarme y renovarme espiritual y hasta físicamente. Durante la actual pandemia, ¿cuánto hemos sentido la pérdida de esa regular reunión del convenio? ¿Y cuántos añoramos que llegue el momento en que podamos volver a reunirnos como antes? El pueblo del convenio también se congrega en el templo,
la casa del Señor, para procurar las ordenanzas, las bendiciones y la revelación que únicamente están disponibles allí. El profeta José Smith enseñó cuál era el objeto del recogimiento del pueblo de Dios en cualquier época del mundo. El objeto principal era edificar una casa al Señor en la cual Él pudiera revelar a su pueblo todas las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino, y enseñar a la gente el camino de la salvación. Porque hay ciertas ordenanzas y principios que para poder enseñarse y practicarse deben efectuarse en un lugar o casa edificada para tal propósito. Durante la pandemia hemos extrañado también, ¿no? Ir a la iglesia, a nuestras reuniones, a poder escuchar las clases y a renovar nuestros convenios que hicimos con Dios. Ahora estamos nuevamente asistiendo, ¿no? Y debemos aprovechar estos tiempos que estamos asistiendo a la iglesia, porque nada se sabe si esta enfermedad pueda acabarse ya pronto. Y ahora que estamos asistiendo por este tiempo, hay que aprovechar y regresar a la casa de Dios para escuchar los mensajes que dan los hermanos y para renovar nuestros convenios con Dios. Y por último, hermanas, tenemos otra de la diferencia que nos pone el Elder Christofferson, y es heredar las promesas del convenio. Y él nos dice: solo al seguir la senda de los convenios heredamos las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, las supremas bendiciones de la salvación y exaltación que solo Dios puede dar. Las referencias que hay en las Escrituras sobre el pueblo del convenio a menudo se refieren a los descendientes literales de Abraham o a la casa de Israel. Sin embargo, el pueblo del convenio también incluye a todos los que reciben el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo explicó: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Quienes son leales a sus convenios saldrán en la resurrección de los justos. Son hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio. Son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol. Sí, la gloria de Dios, el más alto de todos. Voy a leer una escritura, hermanas, que se encuentra en Primera de Nefi 14:14.
y dice, y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaba dispersado sobre toda la superficie de la tierra, y tenía por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. En esta escritura es una enseñanza, ¿no? Que entendemos que Nefi nos vio a nosotros y nuestras épocas. Es como si nos estuviera hablando, ¿no? En los tiempos de ahora. Esta es una enseñanza para que nosotros hagamos oídos a las palabras del profeta Nelson, cuando nos aconseja, cuando nos hace ese llamado de permanecer en la senda de los convenios. Y bien, hermanitas, esta es nuestra clase de hoy día, el porqué de la senda de los convenios. Yo sé que estamos en el Evangelio de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que si nosotros permanecemos en la senda de los convenios, vamos a recibir bendiciones. Vamos a recibir esas bendiciones que Dios nos ha prometido. Pero si elegimos no permanecer en esas sendas, esas bendiciones van a ser retiradas. Sé de todas estas cosas, hermanas, y los comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.